Dios les bendiga, hermanos. Todos se ven muy bien, muy frescos, listos para recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar entonces con nuestro segundo tema sobre esta miniserie llamada La enfermedad silenciosa de la división. Probablemente sea esta y la siguiente, el último tema sobre esto. Pero bueno, este es un tema, hermano, que yo creo en el tiempo en el que hemos estado pastoreando se ha repetido muchas veces. Y no porque uno piense que la iglesia está en un tipo de situación. De hecho, hemos predicado cosas que probablemente no están sucediendo en la congregación, pero que el Señor siempre nos prepara. Entonces nos blinda, nos da cosas, herramientas para que cuando enfrentemos una situación parecida, pues estemos preparados, ¿verdad, hermano? Además, en cuestión de la unidad, no hay una sola carta de Pablo y de los apóstoles en los que no haya una mención de unidad. De hecho, pareciera que esa es la preocupación principal de los apóstoles. Al menos en todas las cartas de Pablo siempre está hablando de la unidad entre los judíos y los gentiles que estaban en las comunidades en donde él iba a predicar, ¿verdad? Pero bueno, no queremos pasarnos ninguna faceta de este tema y vamos a hacer énfasis en que el mensaje que se está dando aquí en Primera de Corintios es un énfasis en que es para una iglesia local. Cuando Pablo habla de eso, hermano, no se está refiriendo a la unidad en el sentido místico entre Dios y la iglesia, o de una unidad posicional o espiritual, como decir que todos tenemos la misma sangre y por eso estamos unidos, ¿no? Que la sangre llama, pero no está hablando de eso, no está hablando de lazos espirituales desconocidos o etéreos, ¿no? Sino Dios habla en esta carta de qué se tratan esos lazos, y es una unidad más práctica que inmaterial. Tampoco está hablando de la unidad denominacional, no está hablando de que debamos ser uno con la doctrina de casa de oración o con la iglesia metodista o cualquier otra denominación. Simplemente está diciendo que dentro del marco de una congregación local debe haber unidad. Y eso es a lo que se refiere Pablo ahí en los versos que estamos estudiando en el pasaje. Y bueno, hay otros pasajes que tratan de una base más amplia de la unidad, como por ejemplo el libro de Efesios, pero aquí, repito, específicamente en Corinto, en las cartas a los Corintios, está hablando de la unidad de los corintios. Y ahí Pablo les está exigiendo, les está exhortando, les está rogando a que tengan unidad. Entonces, se dirige, hermano, este mensaje a todos nosotros que formamos parte de una congregación local, de una asamblea. Y bueno, después de esto que hemos visto la semana pasada, vamos a repasar los puntos en los que estamos entrando, de los 4 énfasis que hemos estado mencionando. Y número 1 es la súplica. La semana pasada empezamos con la súplica. Número 2, los partidos. Número 3, el principio. Y número 4, la prioridad. Esos son los énfasis que mencionamos la semana pasada. Y bueno, la súplica comienza ahí en 1 Corintios 1:10, exhortando a que todos hablen lo mismo. Ahí está. Esa es la súplica, que todos hablen lo mismo.
¿Cómo es eso? Que todos hablen lo mismo. Esa es una cosa muy, muy alta, hermano, de alcanzar. Si pensamos seriamente en eso, hermano, nos vamos a dar cuenta de que no hay manera de que todos en la iglesia hablemos de una misma manera. Pero entendemos, hermano, del hecho de que no lleguemos a ajustarnos a la norma así perfectamente, eso no significa que el estándar se quite o que Dios tenga que ajustarse a nuestra medida en la cuestión de hablar una misma cosa, ¿sí? ¿Alguna vez tú has encontrado a Dios acomodando sus estándares a la iglesia o a ti mismo? No, Dios no es flexible en cuanto a la norma. Sí, el Señor nos perdona y el Señor sí tiene paciencia de nosotros, porque no alcanzamos. De cualquier manera, el Señor ha prometido de que en el fin, hermano, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, el Hijo de Dios en su gloria se manifieste, nosotros vamos a ser perfeccionados del todo. Sin embargo, los mandamientos no están nada más de adorno, ¿verdad? Necesitamos caminar, aunque no lleguemos nosotros mismos a la perfección sobre eso, el estándar ahí está y lo tenemos que cumplir. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ir hacia allá. Somos hijos de Dios. Tenemos, hermano, la capacidad, la gracia, el Espíritu Santo que nos impulsa siempre, todos los días, a ajustarnos a la imagen de Cristo, porque esa es la meta, ¿o no, hermano? Y bueno, sabemos que nos equivoquemos, pero bueno, Dios dijo en Mateo 5:48, a través del Señor: sed perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Y ahora Dios ha cambiado ese estándar. Dios cambió, dijo: no, espérate, es que como es mucho, vamos a bajarle un poquito de perfección. Lo que no es perfecto, no es perfecto, y lo que es perfecto, ¿verdad? Ahora, ahí está el estándar. Y tampoco Pablo en sus cartas lo flexibiliza, ¿verdad? Aún hasta al final de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, también dice: sed perfectos. Bueno, ok. Imposible, ¿no? Sean perfectos. Y bueno, no importa lo que digas, hermano. Si puedes, si no puedes, eso no cambia un microgramo el estándar de Dios. El estándar de Dios para los ángeles. ¿A quién le dijo eso, hermano? ¿Le dijo a los ángeles o a otros seres creados espirituales? ¿O a quién le dijo? Nada más al hermano Jorge y por aquí algún hermano. No, ¿quién más? A mí me dijo, hermano, ¿sí? Entonces, si la palabra dice: hablen una misma cosa, si lo que dice allí es eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hablar, a ver, repite conmigo: hablar una misma cosa, ¿verdad? Dile a tu hermano que está allí: habla una misma cosa. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre hablar una misma cosa, pero vamos a cubrir solamente una pizca de lo que podamos enseñar en esta mañana. Tú tendrás que buscar más profundamente en tu Biblia o en los libros en los que tú estudias sobre esto, sobre hablar la misma cosa. Y hermano, no hay nada más devastador en la iglesia que diga, por ejemplo: bueno, es que pues no entiendo lo que están enseñando aquí. No sé, o sea, no, nada más como que no estoy convencido de lo que están diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe por qué la iglesia tomó esta decisión de hacer esto o de hacer aquello? Pero no estoy de acuerdo. Pienso que las cosas deberían ser así
o asá. ¿Qué es eso? Eso no es hablar una misma cosa, ¿verdad? Y bueno, puedes tenerte un grupito de personas que te tienen afecto y poquitos así, ya sean 2, 3 amigos, y se vuelven una pequeña facción. Facción es un pequeño división dentro de la iglesia, ¿sí? Y bueno, tenemos que decir, las mismas cosas significa que tenemos que estar de acuerdo en la misma cosa. ¿Y qué es lo que implica ese estar de acuerdo? Bueno, número 1, implica un acuerdo doctrinal. Implica un acuerdo doctrinal. Primeramente, hermano, el cuerpo de liderazgo, entre los que fungimos como pastores en esta congregación, entre nosotros debe haber unidad doctrinal. Eso es algo indiscutible, hermano. Entre nosotros, el cuerpo de liderazgo, debemos tener unidad doctrinal. Imagínate tú, hermano, si un pastor u otro, el hermano Abraham, el hermano Normando, comienza a decir otras cosas que son distintas a lo que hablamos nosotros como pastor general. ¿Qué es lo que pasaría en la congregación si de repente uno dice una cosa y el otro contradice esa cosa? ¿No? Qué horrible sería para la congregación, sería total confusión. Pero bueno, en muchos lugares sucede eso. Hace algunos años, antes de comenzar Casa de Oración, nosotros participábamos, en la predicación de una pequeña iglesia en donde había un encargado. Y el encargado, hermano, puso un programa en la que cada domingo predicaba una persona distinta, ¿sí? Digo, a veces es necesario que en algún servicio haya como esa poner a las personas que uno sabe que el Señor los va a usar para la predicación, hacer algo así. Pero el domingo, hermano, el domingo pues es el día en el que el pastor debe enseñar a la congregación, ¿verdad? Pero bueno, el encargado allí estaba... ponía a un pastor, invitó a un pastor local aquí de Colima, y luego invitaba a otro pastor también de Colima, y luego venían unos misioneros, y luego predicaba la esposa del encargado, luego predicaba Susi, y luego predicaba yo. Y imagínate, hermano, y yo queriendo enseñar ya expositivamente como una serie de temas así, para que podamos entender como las cosas como las entendemos en predicaciones en serie. Imagínate, me tocaba una vez cada 2 meses, ¿no? Entonces, ya a los 2 meses predicaba el encargado, pero mientras ya predicaba y había un chilaquil de doctrinas. Entonces, yo estaba hablando sobre la seguridad de la salvación y luego venía otro y mandaba a todos al infierno, ¿verdad? Ajá, por cualquier pecado. Entonces, hermano, era desesperante oír a uno que dice una cosa, a otro que dice otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y era una desesperación total, tanto que los hermanos venían, se iban, venían nuevos, se iban, venían. Y la iglesia siempre éramos lo mismo, unas 20 personas allí nada más, siempre. Entonces, hermano, necesitamos entre nosotros, y más importante obviamente, que los pastores hablemos una misma cosa, ¿verdad? Que el pastor Abraham, que el pastor Normando y yo digamos una misma cosa, ¿verdad? Pero bueno, se trata de estudiar, sí, ¿verdad? Y hay institutos, hermano, en los donde se exponen distintos tipos de vista de acuerdo a distintas denominaciones o posturas teológicas. Y bueno, a veces es bueno hacer eso, pero de verdad, hermano, que
cuando hay distintos tipos de maestros que enseñan distintas cosas, uno lo pasa mal. ¿Por qué? Porque estás luchando en tu interior. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Porque aunque no se trata de cosas cardinales o esenciales del Evangelio que se traten de la salvación, cosa muy importante, hermano, de todas maneras, aunque sea intrascendental, uno en su mente como ser humano, pues necesitas una cierta seguridad para plantarte y tener convicciones firmes. Pero si tienes todo ese tipo de maestros, digo, aprendes de todos, pero necesitas establecerte, ¿verdad? Y luego, si no haces lo mejor por estudiar tu Biblia primero, si tú no tienes un trasfondo de estudio bíblico, entonces te va a costar un montón de trabajo entender una postura u otra, ¿verdad? Y vas a caer en la peor de todas, en la que se te hace más lógica o en la que se acomoda a tu propia concupiscencia, a tu propia carnalidad. Hermano, tú nada más sigue este patrón. Si tú no has estudiado bien la Biblia, una de las cosas más seguras que tú puedes hacer es, si tu doctrina te hace una persona con una mejor práctica y un mejor carácter, esa es buena doctrina. Si tu doctrina te hace un fariseo criticón o no cambia tus cosas del carácter, entonces tu doctrina no está correcta, ¿sí? Y bueno, hermano, obviamente uno del instituto puede traer un chocorrollo si el instituto habla de todas las cosas, ¿no? Y de todas maneras, hermano, entre nosotros también puede haber, o sea, hay muchos que escuchan otros pastores en el YouTube y otros que cosas muy fantasmagóricas, otras cosas muy fantasiosas en la cuestión de la predestinación y cosas así, ¿verdad? Y luego tú traes tu rollo y ya no estás de acuerdo, ya no hablas lo mismo que la iglesia habla, tu iglesia local. No estoy diciendo que no dejes o que dejes de ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, no, hermano, pero Pablo está hablando específicamente de la unidad de la iglesia local. Al rato ya traes cosas de mesiánico, de reformado, pentecostal de los últimos tiempos, ¿no? O sea, y como nada se ajusta a ti, hermano, o sea, puedes simplemente dejar a la iglesia porque pues estos no enseñan lo que yo sé. Y luego te puedes ir a otra iglesia y no enseñan lo mismo, y a otra iglesia y no enseñan, y terminas poniendo tu propia iglesia. La primera iglesia colimense, mesiánica, reformada, pentecostal de los últimos tiempos, ¿no? Y ya hiciste una nueva denominación, ¿verdad? Y eso es un desastre, hermano. Si quieres estudiar algo, estudia teología bíblica primero, antes de meterte en rollos de seminarios, hermano, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en dónde dice que debemos estar de acuerdo? Bueno, Filipenses 3:16 también habla de esa unidad doctrinal. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, tengamos la misma preocupación, es decir, caminar significa en el comportamiento y regla significa el estándar, y el estándar, hermano, es obviamente la doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de los filipenses o la doctrina de Pablo? Obviamente era la doctrina apostólica. Él recibió, hermano, la palabra y la revelación del Evangelio. ¿De quién la recibió? Del Señor Jesucristo, hermano. El problema en nuestros tiempos es que estamos tan lejos de ese tiempo que es muy difícil, hermano, llegar a que esa doctrina realmente sea la verdadera. No puede nadie, hermano, en el mundo hoy
presumir que tiene la verdad. Sería un total soberbio, hermano. Así que tú, hermano, si tú crees que conoces las cosas de una mejor manera, no te creas, hermano. No estoy diciendo que no creas en la palabra, sino que tú no te ensoberbezcas porque dices que crees que lo que aquí se enseña es la absoluta verdad. Por supuesto nos tenemos que esforzar para tratar de enseñar lo mejor que podamos, hermano. Pero otros hermanos de otras denominaciones también lo están haciendo. Bueno, los que lo hacen, ¿verdad? Porque también, obviamente, hay quien nada más es un chocorrollo, ¿verdad? Es sumamente importante, hermano, tener unidad doctrinal. Repito, aunque tengamos una doctrina, no es que debamos afirmar que nuestra doctrina es la verdad inmaculada de Dios. Y obviamente sí hay, hermano, lamentablemente, tantas formas de pensamiento que si cada una de esas iglesias dijera que tiene la verdad, entonces todos nos vamos a ir al infierno, hermano. Hubo un pastor bautista muy famoso que llegó a decir que América Latina se tenía que volver a evangelizar otra vez, porque lo que tenemos acá como cristianismo es exactamente lo mismo que el catolicismo. Entonces, ellos sí son salvos y nosotros nos vamos a ir al infierno. Todos los cristianos de América Latina. Pero bueno, eso es lo malo de una persona de influencia que puede decir cosas que no tienen sentido. Y bueno, hermano, es probable que entre nosotros también alguno tenga ideas distintas en su forma de expresar o de interpretar las escrituras, y de todas maneras puede convivir con los hermanos y no hay problemas en su conciencia de que otro hermano piense de una manera distinta, ¿verdad? Entendiendo, repito, que hay cosas esenciales en la fe evangélica que no se deben transgredir, que se puede convivir con las interpretaciones que no tienen trascendencia en la vida eterna, pero la cosa es, hablen una misma cosa. Es decir, si tú tienes un pensamiento, bueno, no hables lo que no va de acuerdo con lo que todos dicen. ¿Por qué? Porque en Romanos 16:17, un versículo que creo que quizás más se ajuste también a esto, esté relacionado directamente con este tema, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí? Entonces, hermano, no te halles haciendo invitación de hermanos de otras congregaciones, hermano. Ellos tienen sus doctrinas, su manera de conducirse. ¿Sí? Nosotros como pastores en la vida jamás le hemos dicho a nadie o invitado a nadie de ninguna otra iglesia que se vengan a congregar aquí. ¿Sí? Y si cada uno ha venido es porque ha tenido el deseo, porque el Señor lo ha movido, y eso es una cosa totalmente distinta. Pero tú, hermano, no te halles invitando a alguien de otra congregación. O sea, hay mucha gente en el mundo que se está perdiendo. Hay mucha gente en el mundo que se está perdiendo, hermano. ¿Por qué no tienes misericordia del mundo mejor y haces algo bueno trayendo a uno de ellos quien Dios ha amado y por quien el Hijo, por quien el Padre ha enviado su Hijo unigénito? Entonces, hermano, esos que causan divisiones realmente no están sirviendo al Señor Jesús, se están sirviendo a sí mismos. Y repito, no se trata de la cuestión de la doctrina inmaculada de la doctrina, ¿verdad? Hacemos todo lo mejor posible por entender y por enseñar. Repito, pero si tu doctrina es sana,
tú vas a tener un comportamiento sano. Si tu doctrina no es sana, tu comportamiento tampoco lo será. Y los que causan divisiones, hermanos, están contaminados de algo. Cuida lo que aprendes y aprende de nosotros. Pablo tomó muy en serio eso cuando le dijo a Timoteo, cuando lo dejó como pastor en Romanos. Aquí me equivoqué con el verso. Pero a Timoteo le dice: encarga a hombres fieles lo que yo te he enseñado en presencia de muchos testigos. A ver, Segunda de Timoteo 2:2. A ver, muchachos, por acá pónganlo, por favor. Qué bueno que lo encontraste, brother. Lo que has oído de mí. ¿De quién? De Pablo. Ante muchos testigos. Es decir, no es en lo privado, hermano, ¿verdad? Yo no le ando diciendo a nadie en lo privado qué es lo que yo quiero que sepas, hermano. No debe haber un hermano en lo privado que te esté enseñando una cosa distinta. En esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es fieles? Que sean congruentes con lo que se está enseñando. Que sepan guardar el mensaje que se está transmitiendo. Fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Y bueno, hermano, la unidad de pensamiento fomenta esa unidad práctica de la iglesia. Y así cumplimos el deseo del Señor Jesús en su oración, que dijo que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros para que el mundo crea. Y aquí es en donde entramos con el número 2, los partidos. Dos partidos. Repito, hermano, los pastores o líderes, los que se llaman ancianos de la congregación, están de acuerdo en una cosa. Estamos, hermano, ¿verdad, hermano Jorge? Hermano pastor Abraham, hermanos del liderazgo, estamos de acuerdo en la doctrina. Pero podría ser que llega por ahí el hermano Juan Adalberto González, ¿no? Espero que no haya ningún, porque la otra vez dije, no, el hermano Andrés, y sí había un hermano Andrés en la congregación, ¿verdad? Pero bueno, llega el hermanito Juanito y enseña algo distinto, ¿verdad? Aunque ni siquiera es una herejía. No está transgrediendo, no pasa nada, no vas a perder la salvación si crees lo que él está enseñando, ni nada, no. No es una herejía en lo más mínimo, sin embargo es un punto de vista distinto. Y le enseña a otra persona y luego pronto crea un grupito de seguidores, y ese grupito de seguidores, antes de consultar al pastor, consulta a Juanito, ¿verdad? Consulta a Juanito. Eso es grave, hermano. ¿Sí? Eso es división. Hermano, las divisiones no solamente son esas que se dan en donde se va una tercera parte de ángeles y se van con el diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Satanás, ¿sí te das cuenta? O sea, el que imita esas cosas no es obra de Dios, que una iglesia se divida de esa manera. Sin embargo, ese no es el único tipo de divisiones que existe en la iglesia, y vamos a ir más allá con eso adelante. Pero bueno, imagínate que los pastores tuviéramos distintas interpretaciones de algo, ¿no? ¿Qué pasaría? Si el pastor Abraham, pastor Normando y yo predicamos algo distinto entre los tres, ¿no? Empezaría uno por ahí, no, yo me voy con lo que dice el pastor Abraham. No, yo con lo que dice el pastor Normando. No. El pastor Benjamín es el pastor general, ¿no? No. Jehová es mi pastor, ¿no? El más espiritual, ¿no? Dicen, ellos no son mis pastores, Jehová es mi pastor, ¿no? Esto estaría tremendo, ¿no?
De por sí, hermano, aunque nosotros estemos de acuerdo en todo, luego surgen ese tipo de preferencias. A mí me gusta más cómo predica el pastor Normando. No, a mí no me gusta cómo predica el pastor Abraham porque cualquier razón, hermano. Pero la cuestión es esa, hermano. No solamente es que nosotros estemos unidos doctrinalmente, sino que ustedes deben estar unidos y no faccionados y no tomando partido de un favorito. Eso es división. Eso es totalmente carnal. Porque he oído de vosotros que, eso es lo que les dijo Pablo a los corintios. Tremendo, ¿no, hermano? Hermano, y no solamente en la cuestión de la unidad doctrinal es que debemos estar unidos, sino en la unidad de las decisiones que toma el liderazgo de la iglesia. Y hermanos, el liderazgo de la iglesia toma sus decisiones en común acuerdo o siguiendo la dirección de un pastor general. Hermano, cuando un pastor o un líder de la iglesia quiere hacer algo, siempre me lo dice a mí. Y no porque yo sea quien sea, no, hermano, todos estamos dirigidos por el Espíritu Santo y muchas veces entre todos decidimos algo, o yo pongo la iniciativa y todos los demás dicen sí, pero hay que hacer esto y así. Y entre todos acordamos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, ninguno de nosotros anda haciendo cosa distinta o no tenemos el conocimiento de cosas que suceden, ¿verdad? Todas las decisiones que se toman, todos lo sabemos, hermano. No podemos estar nosotros divididos como liderazgo. Pero algunos de todas maneras tienen preferencias por alguno o por otro. Hermanos, si una persona habla mal de las decisiones que toma uno de los pastores aquí, dicen, ¿por qué el pastor está tomando esta decisión? ¿Sabes qué, hermano? Esa decisión que él tomó, yo la apruebo. O hay veces que la gente piensa que el hermano tomó una decisión que fue una decisión mía que yo le dije a él que hiciera, o el hermano Normando. Dicen, porque todo se decide entre nosotros. Ay, ¿por qué el pastor tomó esta decisión? Bueno, el pastor M y el pastor N también lo saben. Nosotros no nos manejamos como llanero solitario, ¿eh? Obviamente hay cosas o decisiones mínimas que se toman que no se necesitan de aprobación, ¿verdad? Intrascendentales, como vamos a comprar un llavero. O sea, eso no se consulta, hermano, ¿me puedes firmar? Y todos estamos de acuerdo si compramos el llavero. No, hermano, eso son cosas, o del mantenimiento, de cosas esas, pues no tienen nada que ver, hermano, ¿verdad? Pero bueno, tomamos decisiones. Ellos aceptan, ellos hacen, los pastores y los líderes lo implementan y luego los critican. Si supieran que yo fui el de la decisión. Ah, no, pues entonces el pastor Benjamín es el que está mal. Bueno, ¿no hablamos una misma cosa tú y yo? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Hablen una misma cosa. Es grave. Porque una persona que habla o critica al liderazgo, a un pastor, causa una división. Y más si no repara en decirlo enfrente de las personas, hermano. Y tú debes identificar bien a las personas que hablan mal de un líder de la iglesia para que no caigas en su mismo error. Dice Tito 3:10 al 11 para que veamos la gravedad de lo que es hacer una división en este sentido. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal sea, ¿qué? Pervertido
y peca y está condenado por su propio juicio. Palabra de Dios para todos lo dice así: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Versículo 11, tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. ¿Ves cómo la palabra de Dios ve a ese tipo de personas? Así que, hermano, no solamente es en la doctrina, es una unidad práctica. Nada de que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que no, yo el más maduro. No, yo soy de Cristo. Yo no tengo pastor, tengo a Cristo. Hermano, ¿de dónde sale eso? ¿Acaso alguno de nosotros los salvó, dice Pablo? ¿Acaso alguno de nosotros los bautizó? Si acaso bauticé a Gallo y a otra persona. Entonces, hermano, cuida lo que dices. Habla una misma cosa. Porque lo que provocas es grave. Repito, no que estén sucediendo cosas, pero si la palabra nos enseña una y otra vez en cada una de las cartas de Pablo sobre la unidad, es porque nos está advirtiendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, mira, hasta con los niños, en la cuestión de la enseñanza de los niños, cada tema es revisado. Cada clase de la iglesia infantil se revisa y se modifica si es necesario. Se corrige hasta las faltas de ortografía, hermano. Hasta a un error gramatical, todo se revisa. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que haber un estándar. Y el programa de la iglesia tiene un estándar fijo, un programa fijo, que es como cíclico. Entonces, hermano, por eso cuando el pastor Normando dice aquí que no se entretiene a los hijos, no se entran a los salones para divertirlos, ni para entretenerlos, es totalmente cierto. Y no es para presumir de nadie ni exaltar a nadie, ¿verdad? Porque el presumido y el exaltado será humillado. Entonces ninguno de nosotros hable para exaltarse, ¿verdad? Pero hermano, como iglesia, tú tienes la responsabilidad de estar de acuerdo con las actividades que se planean aquí también. Hermano, hay muchos eventos que se hacen aquí, se hacen con esfuerzo para traer a los pastores que nos van a compartir, a quienes se invitan, que no se invitan al azar. Sabemos que ellos tienen mucha riqueza espiritual que pueden compartir con nosotros y ayudan a centralizar nuestro pensamiento, hermano. Aprovecha que hay servicio los jueves. Hay gente, hermano, y no poca, que estuvo insistiendo que por qué no había servicios los jueves, e insistían y bueno, decidimos abrir porque pensamos que era importante, pero los que tanto insistieron ni vienen el jueves. Pero bueno, y nosotros nos ponemos de acuerdo y ellos no. Hablen una misma cosa. ¿Sí? Otra cosa que debes saber es que el liderazgo no es un cuerpo autogobernado, que no es un liderazgo que se maneja solamente por buenas ideas que podamos tener como cualquier institución simple en donde se desarrollan cosas que, esto podría funcionar. No, hermano, en el cuerpo del liderazgo hay una misión, hay una visión sembrada por Dios cada año que Dios quiere que hagamos. Los eventos y todos los estudios que damos aquí son dirigidos por Dios y por el sentir del Señor que nos da para dirigir
la congregación. En la congregación aquí, hermano, ustedes tienen el gran privilegio de tener una pluralidad de pastores, porque así es como enseña la palabra, hermano, no una monarquía con un rey absoluto que decide e impone absolutamente todas las cosas, ¿sí? No es un rey que tiene un montón de subordinados y le rindan pleitesía y le hagan el día del pastor y de la honra al pastor o a la pastora, del ungido del Señor. Sin embargo, seguimos siendo la autoridad delegada de Dios. Y eso quiere decir, hermano, que Dios gobierna su iglesia a través de nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad en el temor de Dios, pero ustedes tienen la responsabilidad de estar de acuerdo con nosotros, hermano, con las acciones que se toman para dirigir la congregación. No debe haber un grupo de personas que digan, bueno, ¿qué tipo de decisión es esa? Yo no estoy de acuerdo, esta es mi humilde opinión, ahí enfrente de sus amiguis, ¿no? Y bueno, ahí tienes una facción, ahí tienes una división, un grupo de personas, y hermano, las opiniones regularmente no son humildes, ¿verdad? Esta es mi humilde opinión. Las opiniones regularmente no son humildes, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces tenemos a personas que se están quejando, y les recomiendo que escuchen el tema de Ya deja de quejarte del jueves de la semana antepasada, ¿verdad? Está bueno para que lo escuchen. Te lo voy a dejar de tarea, ¿sí? Y bueno, ir en contra de esto, hermano, no es hablar una misma cosa, como dice Primera de Corintios 1:10. Ay, ¿por qué tan caro? Ay, ¿por qué tan barato? Ay, ¿por qué tan cerca? Ay, ¿por qué tan lejos el Congreso? Ay, ¿por qué tantos días? Yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, ¿por qué pusieron a ese hermano a servir? Ay, ¿por qué? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Todos tenemos errores, hermano. Y todos podemos cometer errores. Los servidores pueden cometer errores. Los maestros de niños pueden cometer errores. Los hermanos de la alabanza cometen un montón de errores. No es cierto, ¿eh? Bueno, más o menos. No. Les digo en confianza porque yo soy su pastor de alabanza, ¿eh? Por eso. Pero bueno, hermano, no hay tanto escrito en el Nuevo Testamento con respecto a la responsabilidad de la congregación, ¿verdad? La mayor parte tiene que ver con el liderazgo, pero eso es lo que dijimos anteriormente. Si el liderazgo tiene un buen ejemplo, ¿para qué sirve el ejemplo? Porque se ve bien padre. ¿El ejemplo? No. El ejemplo sirve para seguirlo. O sea, si Dios quiere un liderazgo unido, lo que Dios te está diciendo a ti es de que tú tienes que estar de acuerdo también. Repito, los pastores no somos perfectos tampoco. Los líderes no son perfectos, pero tenemos la responsabilidad de llevarles la delantera con un buen ejemplo en el carácter del Señor. Tampoco estamos más cerca de Dios, hermano. Deja eso del cardenal y del obispo, de lo que quieras, ¿no? Tú sabes que esas son costumbres viejas de la tradición. Los líderes tenemos nuestra responsabilidad y ustedes también la tienen, y todos, cada uno nos esforzamos por obedecer a Cristo y de esa manera mantenemos la unidad en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, ahí hay otro ruego de parte de Pablo. Pero este es para la congregación de los tesalonicenses, una de las iglesias que tenían un mejor comportamiento que muchas de las demás. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestas. Hermanos, reconozcan a sus pastores, reconozcan a su líder, no le falten al respeto al pastor, la pastora, el líder, el encargado de un grupo, el encargado de un ministerio. Reconoce a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Hermano, presidir quiere decir que hay personas que gobiernan, que tienen el derecho de tomar decisiones que te conciernen y están sobre ti como superiores, no en el sentido esencial, ¿sí?, sino en el sentido de autoridad. Están sobre ti y pueden decidir enseñarte u ordenarte que hagas algo, ¿sí? Dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es decir, ámalo porque el trabajo que ellos tienen es importante. Y luego dice, tened paz entre vosotros. Ahí se le fue el rollo a Pablo y empezó a decir, el primero, respeten a sus pastores y luego, tengan paz. No, hermano, está hablando de lo mismo. Tened paz entre vosotros. ¿Quiénes son esas dos partes de vosotros? Entre los que os presiden y ustedes. Tengan paz entre ustedes. ¿Y qué es tener paz, hermano? Estos gobernantes, hermano, tienen derecho de guiarte, tomar decisiones, enseñarte, aconsejarte en el Señor, y debes amarlos y respetarlos porque eso es lo que dice la Escritura. Y tengan paz entre vosotros. Es decir, entre su liderazgo y ustedes. Es decir, también tener paz es que pacíficamente aceptas las decisiones que ellos toman. Porque a fin de cuentas, hermano, ellos están respaldados por el Señor y tienen el Espíritu y la guianza de Dios para saber qué es lo que deben hacer con ustedes. Aceptas pacíficamente, no revuelves las cosas, no suscitas desacuerdo y dice, pero algunas personas podrían pensar esto. No, yo no voy a aceptar lo que el líder me dice. Por eso pienso que en mi humilde opinión, esto o lo otro o lo que sea, hermano. Ya sé que hay tantos abusos de autoridad y duele saber, hermano, da coraje y da tristeza cómo muchas autoridades menoscaban el ejemplo que Dios quiere que el liderazgo dé. Pero a pesar de eso, hermano, y de que otros hagan un desastre, no quiere decir que tu responsabilidad cambie, que tu actitud deba cambiar en cuanto a la autoridad, hermano. Muchos en ese sentido se resienten cuando una autoridad les guía en la sinceridad, pero como ya tienen un abuso pasado, entonces los tienes que tratar con pincitas, porque si no, hermano, hasta instrucciones sencillas o de corrección o lo que sea, hermano, aflora el israelita que lleva adentro, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, todos debemos madurar, sanar del corazón, pero hay mucha gente que acepta más el maltrato de los soberbios, hermano, y no pueden escuchar una exhortación de su pastor. Eso pasó también con los corintios, según de Corintios 11:16. Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito, les dice Pablo a los corintios.
¿Por qué? Porque su autoridad ya había sido menoscabada por unos apóstoles falsos que habían entrado en la iglesia y les creían más a ellos y ellos los trataban mal. Dice el versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, pues también yo. O sea, si estos falsos se levantan, pues permítanme decirles quién soy yo. Y obviamente Pablo no es como que él ande alardeando de su autoridad, pero él dijo, en esta situación yo tengo que decir algo. Pero dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y mira que si hay autoridades que le dan bofetadas a los hermanos. Dice el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Es decir, hermanos, ustedes han visto que yo los trate de esa manera. ¿Cómo es que ustedes pueden soportar tal trato de gente falsa o de los incrédulos o de lo que sea? Y cuando el pastor los amonesta, ¡ay no! ¡Oh no, ese pastor malvado! ¿No? Y Pablo todavía dice, fuimos demasiado débiles. Pues entonces, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Es decir, Pablo, ya su paciencia ya se había acabado. Y dijo, no crean que yo no me voy a atrever a hablar con ustedes. Y dice, si yo no he hablado, es por ser indulgente. Eso le dijo Pablo a esa gente, para no causarles un daño. Pero en esta ocasión dice, como ahí qué, ¿no? Ajá. Y bueno, regresamos a Tesalonicenses 5:14. Ya también regañados, hermanos. Repito, si no está pasando eso, pues que nada debe, dice, nada teme. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Es decir, no que le sigas el rollo al que no tiene reglas sobre sí. Al rebelde, hermano, el indisciplinado es el rebelde, es el que no está de acuerdo. Amonesta al rebelde, animan a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Y mandamiento es para toda la iglesia. Exhorta, amonesta a los rebeldes. La palabra en griego bueno, yo tengo nueva Biblia latinoamericana de hoy, y en el Reina Valera dice ocioso, ¿verdad? Pero ocioso es indisciplinado, ¿sí? De hecho, en el griego era especialmente un término militar que denotaba que cuando uno que no se mantenía en su puesto, o sea que le decían, estate allí. Y el militar, ¿qué tiene que hacer allí? ¿Firmes? ¿Qué tiene que hacer? Estar allí. Y alguien que no hace lo que él dice que se tiene que hacer, ¿qué es? Es un subordinado, ¿no? Alguien que no, insubordinado, perdón. Es un insubordinado, es decir, que no le importa. Pero dice, amonesta al insubordinado, al rebelde, al que no entra en el orden. Entonces, hermano, aquí los hermanos están tratando de gobernar, ¿verdad? Y se les dice a las tesalonicenses, vas a tener algunas personas rebeldes allí que no se van a someter a la regla.
Obviamente no tienen derecho a hacer eso, pero ustedes tienen que amonestar. Tienen que advertirles, hermano. Hermano, si tú ves a un rebelde, ¿qué tienes que hacer? A ver, díganlo, hermano, todos conmigo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué si escuchas una queja de la iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Si es un desacuerdo entre alguno de nosotros de la iglesia, ¿qué tienes que hacer? A ver, todos conmigo, hermano. ¿Estás convencido de eso? Díganlo porque si no me va a dar miedo. ¿O ustedes son los que andan ahí diciendo cosas? No, hermano. Si tú no eres de esos, tú debes amonestar. ¿Cómo es amonestar? En amor, obviamente, ¿verdad? No sea que, como dice Gálatas 6, ¿ustedes se acuerdan de Hebreos 13:17? Tuvimos una serie como de 3 años de Hebreos, bueno, no sé de cuánto tiempo fue, pero vimos eso, hermano. Habla de que obedezcas a tus líderes. En la Reina Valera dice pastores, pero en el original griego dice líderes, a los que están delante de ti. Hermano, ¿por qué tienes que obedecer a tus pastores? Según el verso, hermano, porque según nuestra responsabilidad ante Dios es abogar por ti, orar en favor tuyo, enseñarte, aconsejarte, atender alguna consejería si tú necesitas en algún momento algún consuelo, ¿verdad? Y dice, obedézcanlos, porque si obedeces, hermano, entonces podemos nosotros hacerlo con alegría y no con dolor. Dice, porque lo pueden hacer con alegría y no quejándose, hermano. ¿Por qué? Porque si un pastor ora por ti con dolor, eso no te conviene. Si entristeces a tu liderazgo, si lo desalientas, si lo angustias, hermano, no te pueden ministrar de una manera efectiva y también no pueden hacer mucho por ti delante de Dios. Y tú pierdes. No es rentable, no costea, no es conveniente, hermano. Entonces, las Escrituras simplemente le piden a la congregación que obedezcan, tal como se le dice a un hijo que obedezca a la autoridad que es su padre, ¿verdad? Obviamente no estamos diciendo que nosotros somos sus padres, pero sí somos una autoridad. Entonces, los hijos no deciden si los padres tienen razón o no. ¿Qué es lo que les toca hacer a los hijos? Obedecer, ¿verdad? Obviamente, hermano, tú sabes cuáles son las cosas que se pueden obedecer y cuáles son las cosas que no se tienen o no se pueden obedecer de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero cuando tú obedeces, hermano, cosas que tienen que ver con la formación de tu carácter, entonces hay unidad. Hermano, yo no sé por qué hay mucha gente que dice que los reglamentos son puras reglas de hombre, cuando en realidad los reglamentos que se hacen aquí en la iglesia son para moldear el carácter de las personas. Y simplemente, hermano, con el hecho de poner una lista de reglas que hay ahí, y la reacción de la persona, cómo reacciona a esa lista de cosas, dice mucho del carácter y de la humildad de esa persona. No es en sí la lista de las reglas que están allí, porque muchos dicen, esta regla no es bíblica, esto no viene en la Biblia, esto, y así.
discriminando punto por punto, cuando el propósito principal de un reglamento es que entre en el orden. ¿Y el reino de Dios se manifiesta en el desorden? ¿Cómo debe ser la iglesia del Señor si es parte de ese reino que gobierna en la perfección o que se extiende hacia el mundo trayendo el poder de Dios? Todo se debe manifestar en el orden, hermano. Entonces, ahora, vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Alguno puede decir, bueno, no voy a decir nada, no estoy de acuerdo, pero no voy a decir nada y no voy a cambiar de opinión. Me voy a aguantar, voy a mantener una apariencia de paz, pero pues bueno, hermano, ¿qué es lo que pasa? O sea, con las cosas que no se ven. Tú no ves todos los días las alcantarillas o no andas bajando allí, ¿no? Pero allí están las alcantarillas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando abren una coladera de la alcantarilla? Hermano, un día va a salir todo eso, ¿no? O sea, la cosa es que estés de acuerdo, no que no estés de acuerdo y no digas nada, ¿verdad? Ahí todo eso, hermano, se vuelve un resentimiento y una contaminación subyacente que tarde o temprano va a explotar. Y tú no ves todo lo que está allí, pero todo huele mal. Hay que arreglar el corazón. Palabra de Dios para todos, dice 1 Corintios 1:10. Hermanos, le pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo los unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Entre ustedes, hermano, como hermanos, y entre nosotros como liderazgo de la iglesia y congregación, ¿verdad? Entonces, todos, hermanos, no se supone que todos seamos unos robotitos que estamos programados para seguir adelante. No, todos somos distintos, somos únicos, creados en el Señor, pero necesitamos tener las mismas opiniones. ¿Y cómo le hacemos, hermano? Bueno, Dios tiene solamente una opinión. No tiene muchas opiniones y nosotros debemos estar en armonía con el Señor. ¿Cómo saber que el liderazgo me está guiando por el camino correcto? Pues, hermano, tienes que confiar. Tienes que confiar, hermano. Y no estoy hablando como maldito el hombre que confía en el hombre. No tiene nada que ver, ese es otro contexto totalmente distinto. Hermano, hacemos lo que mejor podemos. En el estudio, lo que está en nuestras fuerzas y en la gracia del Señor, en el poder del Espíritu. Así que puedes confiar, hermano. Escucha, aprende, obedece y hablen una misma cosa. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor, porque tu paciencia es grande para nosotros. Señor, perdona nuestras palabras, aquellas que salen en ociosidad, en queja, Señor, en desacuerdo contigo, Señor. Yo te pido, Padre, que nos perdones, que nos sigas guiando, Señor, en la perfección de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, así como viene de ti, Señor, sea sembrada en nuestros corazones para prevenir, para corregir, Señor, para instruir. Gracias, porque es tu amor, Señor, el que se derrama en cada exhortación, en cada amonestación, Señor. Permítenos todo el tiempo, Señor, caminar como una iglesia unida, Señor, porque es esa iglesia unida lo que tú deseaste con todo tu corazón en esa oración, Señor, que hemos visto, Señor, de amor en tu palabra. Gracias, Padre, porque tus deseos son para nosotros siempre el bien. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la facultad y el poder del Espíritu, Señor, para ir en pro de aquellas cosas que tú en tu corazón deseas, Señor. Y queremos agradarte, Señor.
queremos hacer tu voluntad. Señor, queremos que tu reino se manifieste aquí, Señor, porque en el cielo no hay división. Y aquí en la tierra, Señor, tampoco tiene que haberlo, Padre. Que tu gobierno y que tu reino se manifieste en esta congregación, Señor, y en cada una de las congregaciones, Señor, que tú, Señor, has formado. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.